Hermanos, en esta noche me gustaría continuar con el estudio que venimos haciendo estas últimas 2 semanas en Mateo capítulo 17, de los versículos 24 al 27, donde vemos el relato en que vinieron los cobradores del impuesto del templo a Pedro y le preguntaron si el maestro no pagaba el impuesto del templo, las 2 dracmas. Ahí entonces Pedro enseguida le respondió que sí, y cuando entra a la casa donde estaba Jesús, Jesús se anticipa al comentario, a la pregunta de Pedro, y le hace una pregunta para que Pedro piense. Y dice en Mateo capítulo 17, versículo 25, Jesús le dijo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de dónde cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y entonces ahí Pedro le respondió en el versículo 26, de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces el Señor Jesucristo estaba enseñando a Pedro el valor de prescindir de un derecho. Jesús, como Hijo de Dios, tenía un derecho de no pagar este impuesto al templo. Pero es interesante, la acción que Jesús hace es que Él paga ese impuesto. La razón por la cual Él paga el impuesto es para no ofenderlos. Jesús no quería que nadie tenga una excusa para no creer en Jesús. Y el ejemplo lo tenemos en la vida de Jesús. También tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que a los corintios le habla acerca de algunos derechos que él dejó de lado para poder alcanzar a las vidas y mostrarle un buen ejemplo a ellos. Él dejó de lado su derecho a casarse, así como también Bernabé. Él dejó de lado su derecho a alimentarse del ministerio y trabajaba con sus manos para poder sustentarse. Pero también habíamos visto el propósito de Pablo de alcanzar, a través de esos derechos que él dejaba de lado, él quería alcanzar a más personas para el Señor Jesucristo. Y por eso se hizo judío a los judíos, se hizo como si no tuviera ley a los que estaban sin ley, se hizo de todo a todos para poder alcanzar a algunos. Y luego tenemos la enseñanza del apóstol Pablo también en cuanto a eso, que me gustaría que veamos entonces en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios, estamos estudiando en Mateo 17, pero en 1 Corintios capítulo 10 tenemos la enseñanza del apóstol Pablo acerca de dejar de lado ciertos derechos o ciertos privilegios que tengamos para el avance de la obra de Dios. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer los versículos 31 al capítulo 11, versículo 1. Unos versículos aquí. 1 Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en esta enseñanza del apóstol Pablo, acá en 1 Corintios, capítulo 10, vemos en primer lugar que nuestras acciones deben basarse en la gloria de Dios. En el versículo 31, sea que comamos o que bebamos o cualquier cosa que nosotros hagamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y esto significa que todo lo que nosotros hacemos, decimos o pensemos debe resaltar ante los demás su persona y sus atributos. O sea, la persona y los atributos de Dios no debe mancharla. Por ejemplo, si yo como cristiano le digo a mis familiares y amigos que necesitan poner su fe en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, pero vivo por el trabajo, descuidando mi vida espiritual y también descuidando la congregación. Vivo ansioso
constantemente preocupándome de cómo voy a satisfacer mis necesidades básicas y las de mi familia. Y vivo quejándome que nunca me alcanzan los ingresos. Estoy quitando de la gloria de Dios ante los ojos de los demás. En otras palabras, estoy diciendo que Dios puede salvar su alma, pero no es un Padre Celestial que cuida de sus hijos con amor y que suple sus necesidades cotidianas. Estoy menoscabando los atributos de Dios ante los ojos de mi familia y de mis amigos. Y Pablo dice, debemos hacer todo para la gloria de Dios, no para menoscabar su gloria, no para manchar su gloria. También vemos aquí que nuestras acciones no deben causar tropiezo a otros. Versículo 32, no seáis tropiezo, dice. Y Pablo menciona 3 clases de personas a las cuales nosotros debemos ser sensibles para poder ministrar a sus almas de una manera efectiva. Nos dice que no debemos ser tropiezo a los judíos. Los judíos eran un grupo de personas especial, era el pueblo escogido de Dios, y ellos creían en el Dios verdadero, pero no habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Se habían descarriado del camino del Señor. Y no debían ser tropiezo, los creyentes no debían ser de tropiezo a los judíos, que sinceramente estaban buscando la salvación. Pero también no debemos ser tropiezo a los gentiles. Dice ni a los gentiles. Cuando habla acerca de los gentiles se está refiriendo a de aquellas personas que no creían en Dios o que no habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Eran los incrédulos, eran las personas del mundo. Eran las personas en general, muchas veces eran paganas, creían en dioses falsos. Hoy día los incrédulos no siempre creen en dioses falsos. Algunos creen en el Dios verdadero, creen en un Dios creador, único creador del cielo y de la tierra, pero no conocen al Señor Jesucristo, no han puesto su fe y confianza en el Señor Jesús. Y no debemos ser tropiezo para ellos. En nuestras acciones, actitudes y palabras, no debemos darles una excusa o una piedra de tropiezo para que no pongan su confianza en el Señor Jesús. Tampoco debemos ser tropiezo a la iglesia de Dios. Ahora, estas son personas creyentes, personas que pertenecen a la iglesia verdadera de Dios. Sin embargo, nosotros podemos causar que pequen o causar de ser tropiezo para que no confíen en ciertas promesas del Señor o que no vivan en obediencia al Señor por el mal ejemplo que nosotros tenemos cuando hacemos o no hacemos ciertas cosas. Quizás reclamando o exigiendo nuestros derechos, pero causando que otros caigan en el camino. Y entonces debemos dejar de lado nuestros derechos, nuestras libertades, para poder mostrar amor hacia aquellos hermanos, para no causar que ellos tropiecen en su crecimiento cristiano. Pero también acá en este pasaje vemos que nuestras acciones deben procurar la salvación y el beneficio de otros. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta es la mentalidad del cristiano. Procurar el beneficio de otros. Procurar ministrar a otros. Buscar las cosas de otras personas. Porque el cristiano es un seguidor de Cristo. Y esta era la mentalidad de Cristo. ¿Se acuerdan que estudiamos la mentalidad de Cristo en la semana pasada? Que Él no buscaba lo suyo propio, sino que Él dejó de lado la utilización de sus atributos divinos y su gloria, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Cristo no miró por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Él dejó de lado sus privilegios y sus derechos para poder salvarnos a nosotros, para poder alcanzarnos a nosotros. ¿Cuántas cosas hacemos por beneficio propio en vez de pensar en el beneficio de los demás?
Hermanos, ¿cuántas cosas hacemos nosotros que benefician a otros indirectamente, pero en realidad lo hacemos por el beneficio propio que nosotros obtenemos? Tenemos podríamos decir, una motivación egoísta por hacer. A pesar de que al final beneficiamos a otras personas, en realidad lo hacemos por nosotros mismos. Estamos dispuestos a hacer cosas que solo traen beneficio directo a los demás, y nosotros no ganamos nada desde el punto de vista terrenal. ¿Estamos dispuestos a tener esta clase de mentalidad, la mentalidad de Cristo, y que nuestras acciones procuren la salvación y el beneficio de otros? Pero también en este pasaje vemos que nuestras acciones deben evidenciar la imitación de Cristo. Capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le dijo a los corintios que lo imiten a él porque él estaba imitando a Cristo. Así que los corintios indirectamente estarían imitando a Cristo. Estarían siendo verdaderos cristianos, teniendo la mentalidad de Cristo, haciendo las acciones de Cristo. Y nuestras acciones deben evidenciar esa imitación de Cristo. La semana pasada vimos el ejemplo de Cristo. ¿Se acuerdan? Jesús se hizo hombre siendo Dios. Jesús se hizo pobre siendo rico. Jesús se sujetó a la ley, siendo que Él es el dador de la ley. Y esa misma clase de mentalidad es la que nosotros también tenemos que tener. Imitar a Cristo. Dejando de lado aquellas libertades y derechos que estorban a que otros puedan conocer al Señor o que otros puedan ser edificados en su fe. Y Cristo en Mateo capítulo 17, y volvamos a ese pasaje, Cristo en Mateo capítulo 17 nos está mostrando el ejemplo de Cristo. Como Cristo ahora delante de Pedro, delante de estos cobradores de impuestos, dejó de lado su privilegio de no pagar este impuesto al templo. Y lo pagó igual, por el beneficio de ellos, para una enseñanza a Pedro y también para no ser de tropiezo, no ser de estorbo, no ofender a estos cobradores de impuestos y a los demás judíos que estaban alrededor. Así que, a pesar de que era hijo de Dios y como tal, no estaba obligado a pagar el impuesto del templo, que eran esas 2 dracmas, 2 monedas de plata de aquel entonces, pero como hombre, él se sometió a tal obligación voluntariamente para no ser causa de tropiezo a que los judíos crean en él. Y luego, Mateo nos muestra cómo Dios obra a nuestro favor cuando estamos dispuestos a dejar de lado nuestros derechos. Nuestra tendencia sería pensar, si yo no exijo mis derechos, nadie lo va a hacer por mí. Yo debo cuidar de mí mismo. Esa es la mentalidad del ser humano. Pero el creyente debe ejercitar confianza en Dios en momentos cuando debe dejar de lado sus derechos. En vez de exigir mis derechos y confiar en mis propias fuerzas y esfuerzo y en mis propias acciones para hacer valer mis derechos, para satisfacer mis necesidades, cuando dejo de lado mis derechos, tengo que confiar en el Señor. Si vos dejás de lado tus derechos para la gloria de Dios, Dios se va a encargar de tus necesidades. Y entonces vemos la provisión de Dios. No solamente vimos el ejemplo de Jesús, ahora vemos la provisión. Jesús era pobre. Nos dice la Biblia que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Él también en Mateo, ¿se acuerdan que lo estudiamos ya? Dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tenía casa propia, no tenía ni almohada propia o cama propia. Era pobre. Jesús y sus discípulos recorrían las regiones de Israel enseñando la palabra de Dios, predicando el Evangelio y también sanando enfermos y ayudando a los necesitados sin cobrar ni un centavo. Cristo le dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero ellos recibían donaciones que la gente les daba por su propia voluntad para cubrir las necesidades diarias, para poder comer,
para poder alimentarse, para poder vestirse. Pero en ese momento, cuando Pedro entra a la casa, la bolsa de dinero estaba vacía, no tenían dinero como para pagar este impuesto.